Pues estamos aquí en el Hotel Imperial Playa compartiendo unos minutos con Miquel Lizarralde y le damos la enhorabuena, la felicidad por estar aquí en este hotel, porque va a presentar su libro, ¿no? Eso es, sí. ¿Y cómo se llama tu libro? Mi libro se llama Un nuevo mensaje y es, como digo yo, un desnudo integral. Eso no es ni interview ni nada, pero es mucho más desnudo que cualquier revista de esas donde se desnuda la gente, Este es ¿no? tu primer libro. Sí, mi primer libro, sí, sí. ¿Y cómo te integraste para publicar, para meterte como Mm. escritor? Pues mira, yo llevaba con el deseo de escribir algo hacía tiempo. De hecho, había empezado un borrador de un libro sobre guías espirituales, que ese será otro libro que salga. Y me contactó una editorial pequeñita ya cuando íbamos a firmar yo como que tenía reticencias, ¿no? Como que algo me decía que me esperara, que aún no. Y después de que estuve en Colombia haciendo unas charlas, unas consultas, en Colombia me contactó Penguin Random House. Y me dijeron, queremos que hagas un libro de guías. Habían estado viéndome en consulta, habían estado viéndome en conferencias, yo no sabía quiénes eran, obviamente. Me dijeron, queremos que hagas un libro de guías. Y yo, pues genial, porque ya tengo un libro sobre eso medio empezado, ¿no? Entonces hablamos de cómo iba a ser el libro, hicimos el formato y resulta que cuando me puse a escribir el libro de guías, pensé hacer un flashback a cuando yo tenía 6 años para explicar una situación que me ocurrió y el libro cobró vida total. Empecé a explicar anécdotas, a contar situaciones, preguntaba a mi familia sobre esas situaciones y me contaban más situaciones de las que yo no tenía conocimiento. Entonces, de repente, ese libro que iba a ser de guías empezó a convertirse en otro tipo de libro, ¿no? Por eso digo que es un desnudo integral, porque pues, cuento todas mis vivencias, todas mis experiencias, cómo ha sido crecer con este don, cómo ha sido contactar con los espíritus, cómo he descubierto esa conexión con los espíritus, ¿no? Y bueno, pues al final cobró como vida propia el libro, ¿no? Cuando lo terminé, que me costó, porque al principio lo borraba, decía, no, esto no es lo que me ha pedido la editorial, hasta que ya dije, no, ya me dejo, me suelto y que sea lo que tenga que ser. Y salió este libro, ¿no? Y entonces es muy interesante en ese sentido espiritual porque me abro, cuento todo, hay casos especiales, hay preguntas frecuentes, hay conexiones especiales que yo he tenido con situaciones, algunas un poco duras, ¿no? Y bueno, es como un desnudo total. Y después se publicó en Ecuador y después ya en España. Pues que siga Sí, sí. arrasando, Estamos arrasando. contentos, la Sí, verdad, sí, sí, sí. estás empezando que arrase en venta y que se ha publicado en muchos países. Gracias, gracias. Sí, estamos contentos porque ya va a empezar la quinta edición en algo más de un año, Ah, con lo cual qué estamos bueno, contentos, sí. estupendo. Bueno, Miquel, sí que me gustaría que las personas que no te conozcan y a través de Radio Juventud de Gran Canaria, donde Sí. nosotros tenemos este programa, sí que me gustaría que nos hicieras una pequeña historia de tu vida, es decir, Ujú. este don, ¿cómo nació? Porque esto Sí, viene sí. de tus antepasados, ¿no? Sí y no. Fíjate que yo vengo de una familia vasca de humilde, normal, trabajadora, muy católica, muy apostólica romana. Y bueno, he crecido en esa cultura, en esa fe, en esa protección, ¿no? Entonces, mi familia han trabajado la tierra, han tenido animales, o sea, han sido gente muy humilde, muy trabajadora. Y que yo sepa, bueno, yo nunca supe que alguien más tuviera el don, pero ya después de morir y después de que yo empecé a salir, por llamarlo así, del armario, mi madre me empezó a contar fenómenos que ella tuvo, encuentros que ella misma había tenido con el mundo de los espíritus. Y me contó cómo su madre, mi abuela, solía tener también vivencias, y solía tener visiones, y solía tener lo que ella llamaba las apariciones del Espíritu Santo, pero muy siempre como en el lenguaje que ella entendía, ¿no? Mi madre tiene 84 años, pues mi abuela, que murió con casi 90, hace 20, pues imagínate, ¿no? Los años que tendría ahora. Entonces, desde su punto de vista, ella sentía el Espíritu Santo, percibía la inspiración de la Virgen, pero en realidad es lo que hoy en día diríamos canalización
o mediunidad, ¿no? Y siempre con la cosa de hierbas, de plantas, de remedios naturales. Eso lo supe después, no lo supe cuando yo estaba teniendo este don, ¿no? No ha sido fácil porque en esta familia que vengo de un pueblo muy pequeño, y tengo las dos vertientes. Por un lado, el de estar en esta familia, el vivir en este pueblo pequeño, me ha protegido mucho. Y yo creo que es una de las claves por las cuales no se ha eliminado mi don y ha seguido estando vivo. Pero por otra parte también, pues ha habido mucha incomprensión, mucho miedo. Yo básicamente he crecido un poco salvaje, ¿no? En una barriada como aparte del pueblo, de esas barriadas que se construían para los trabajadores de la fábrica, ¿eh? Y éramos siempre los mismos, los que íbamos al colegio, los que jugábamos en la calle, éramos siempre los mismos. Entonces, bueno, pues Miquel ve cosas, Miquel habla de cosas, dice cosas, predice cosas, a veces habla solo, a veces juega solo, sobre todo en el camino que yo tenía que caminar hasta el colegio, pero es Miquel, y es normal en Miquel, eso que lo haga Miquel no es extraño, porque siempre lo hizo. Pero primer tortazo me vino con 11 años cuando nos mudamos de casa. Empecé a ver que ya aquel entorno no me aceptaba de la misma manera y después ya con 14 años cuando me cambié de instituto, fui a otro colegio y ya aquello ya fue un poco más problemático. Entonces yo siempre viví el don de forma normal hasta esa edad, hasta los 11 o los 12 años, ahí es cuando empecé a tener apariciones, vivencias, proyecciones, predicciones que se cumplieron, que yo me culpaba que habían ocurrido y que se habían cumplido, porque yo había dicho que iban a ocurrir, ¿sabes? Y por otro lado, también ahí empezó un poco como la incomprensión de la gente, del entorno. Mis padres pues no sabían qué hacer, cómo protegerme, tenían mucho miedo de que un espíritu me fuera a hacer algo maligno a mí, que la gente se burlara de mí. Entonces, pues decía mi madre, pues vamos a rezarle a la Virgen, ¿no? Entonces, pues yo he vivido un poco en esa historia, negándolo mucho, negando el don mucho, intentando ser de todo menos medium, pero bueno, al final cuando algo es tu destino, pues es tu destino, no te puedes escapar de él, ¿no? Yo sí tenía ese dolor cuando yo predije varias muertes o predije varias catástrofes, porque parece que todo lo malo como que lo sientes más, como que te afecta más, ¿no? Como que es mucho más contundente y que te llega más, y que lo malo, lo bueno como que no te das cuenta, ¿no? Como no reparas en ello. Es como que lo bueno es como hace el ruido de una pluma cuando cae y lo malo es como el ruido de un ladrillo cuando cae. En realidad, un medium, un vidente, percibe cosas positivas y también no tan positivas. Pero lo que sucede es que a las negativas le damos más importancia, tienen más ruido. O quizá te tienen que advertir de algo, con lo cual te revuelven más en tu interior. Pero yo con esa edad que tenía, pues 9, 10, 11 años, yo pensaba que yo lo había generado. Que había ocurrido porque yo había dicho que iba a ocurrir, que si no lo hubiera dicho, no hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, intenté negarlo, intenté ocultarlo varias veces. Luego me pasó algo muy similar sobre los 18, los 19 años. Pero en fin, al final, cuando es tu destino, no te puedes escapar de él, ¿no? Intenté ahí, con 14 años, 15, ampararme en el tarot. Empecé a utilizar el tarot sin aprender a utilizarlo, o sea, yo mismo, conmigo mismo, porque era como que era más aceptado, ¿no? Y aunque yo no veía nada en el tarot, yo siempre veo alrededor de la cabeza de la persona, yo pensaba, bueno, si yo digo que esto lo ha hecho el tarot, que es el tarot el que habla, pues como que ya no soy yo el culpable si es algo malo, ¿no? Que va a ocurrir. Y eso fue un boom, porque me hice súper famoso en el instituto, pero claro, imagínate, tenéis 15, 14, 16 años y todo el mundo quiere saber por el amor, todo el mundo quiere ligar, el mundo quiere tener parejas. Y empezó a venir allí un gentío de otros institutos, de otros cursos, hasta 2 profesores que vinieron, vamos, que casi me echan del instituto. Entonces estuve ahí, primero como los 11, 12 y lo otro, el siguiente como 16, 17 años que intenté negarlo, que intenté ocultarlo, ¿no? Pero yo siempre tuve, no tantos sueños, pero siempre tuve visiones, lo que llaman amigos imaginarios, podía predecir el futuro, sentía lo que sentía
el mar, el viento, el árbol, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que descubrí después, porque igual me estoy adelantando, Paco, pero con 23 años conocí a Marilyn Rosner, que me secuestró, me llevó a Canadá, y ahí yo conocí a Ganesha, pero yo lo que no sabía, el dios hindú, que es un hombre con cabeza de elefante. Yo, claro, vengo de una familia católica romana apostólica. Mi madre es de Loyola, de al lado de donde está la casa natal de San Ignacio de Loyola. Y ahí pasábamos los veranos, los fines de semana. Y entre semana estaba en ese barrio, fuera del pueblo, muy protegido, ¿no? Entonces yo no conocía nada más allá de la religión católica. Mi madre era catequista, mi familia decoraba, tenían un negocio de flores y plantas, decoraban muchas sacristías, muchas iglesias. El niño iba siempre con ellos, ¿no? Entonces era como ese ambiente el que conocía yo. Yo no tenía ni idea ni de hinduismo, ni de budismo, ni de nada más. Los testigos de Jehová y me daban miedo, ¿no? Porque no sabíamos, era una incultura. Y yo recuerdo que yo solía estar jugando con 9 años, con incluso menos, 7, y ya también de adolescente. Y yo siempre decía a mi familia, aquí hay un elefante con piernas de un señor. Bueno, imagínate, se me reía, ¿no? Y digo, que no ríais. Bueno, es que Miquel hace mucho teatro. Es que Miquel tiene mucha fantasía. Aparte, es verdad, en mi familia hay actores y hemos tenido esa tendencia de hacer teatro y estar en las artes escénicas. Y pensaban como que era un juego más. Y yo que no, que yo lo veo. Es un elefante con piernas de hombre. Se reía, ¿no? Y era como que me avisaba de cosas. Y después, cuando fui a Montreal, empecé a ver imágenes de Ganesha, empecé a verlo en fotos, empecé a verlo en los templos, en el ashram, en los templos hindúes, porque parte de nuestra formación allí fue aprender sobre la interreligiosidad e ir a todo tipo de cultos y de templos y aprender sobre las cosas que nos unen, ¿no? Y se me aparecía y yo no entendía quién era aquel hombre. Hasta que alguien, no Marilyn, sino otra persona, me dijo, claro, es Ganesh. A mí se me abrió la boca, se me cayó casi hasta el suelo. Y digo, ¿quién? ¿Que tú lo conoces a este hombre? Dice, claro, es Ganesh, es un dios hindú, es el hombre elefante. Ah, y es el que te abre los caminos, me dijeron. Y ese hombre elefante es ahí, en ese momento, con 25, 26 años, cuando yo me di cuenta que lo había visto toda mi niñez y mi juventud. Y que de alguna manera era como algo que me estaba preparando para ese viaje iniciático que iba a tener yo en Canadá. También me pasó que yo tenía sueños de adolescente con una moqueta de muchos colores. Yo tengo familia en Inglaterra, nunca había ido a su casa, pero yo pensaba, cuando vaya a la familia a verles, tendrán esta moqueta en su casa, ¿no? Cuando fui a verles no tenían esa moqueta. ¿Pero dónde estaba la moqueta? Estaba en Canadá. Cuando fui a Canadá yo buscaba la moqueta